trataré, ¿verdad?, de abarcar parte, ¿verdad? Digo parte porque quizás, ¿verdad?, pues sea mucho lo que tengamos que hablar acerca del tema, pero al menos parte de lo que deseamos compartir con usted acerca de esa pregunta que, como dije, ¿verdad?, me hiciera mi esposa hace tiempo atrás. Me hizo esa pregunta: ¿quiénes van al cielo? ¿Quiénes van al cielo? Y eso es una pregunta muy importante, amado. Es una pregunta bien, pero bien importante. Porque la realidad del caso es que mucha gente piensa que todos van al cielo. Por otro lado, hay mucha gente que piensa que aunque algunos no hayan llegado al cielo, cuando mueren tienen la oportunidad todavía de entrar al cielo a través de oraciones y rogativas de sus familiares, aún de ofrendas económicas o sacrificios que ellos puedan llevar a cabo. Piensan que pueden hacer que aquellos que ellos amaban y aman, que ya han muerto, puede de alguna forma u otra entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Debo decir, al reino de los cielos. Otros piensan que porque hagan buenas obras pueden ganar y comprar el cielo. Muchos también piensan que viviendo una vida apartada de toda maldad o de toda pecaminosidad, con eso pueden ganar el cielo. Otros piensan que, como dicen allá en Puerto Rico, en el barrio de Manatí, si no tiran piedra y velan al guardia, se han ganado el cielo. En otras palabras, si hacen todo bien. Pero cuando nosotros analizamos la Escritura, y puede haber una lista inmensa, muy larga, extensa, de todo lo que las personas piensan para ir al cielo. Muchos pensamientos, muchas cosas. Pero la realidad, amado, es que la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros cómo nosotros vamos o llegamos al cielo. Y hay algo muy importante allí, amado, en esa pregunta: ¿quiénes son los que van al cielo? Porque a través de la Escritura nosotros encontramos que hay ciertas cosas que pueden impedir que nosotros lleguemos al cielo. Pero lo más importante que debemos nosotros reconocer, que al cielo no llegamos nosotros por ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer. Ninguna, por mejor que sea, por más maravillosa que sea, por ninguna de las cosas que nosotros hacemos llegamos al cielo. Por más especial, por más maravillosa que sea, no llegamos al cielo por nada de lo que nosotros hacemos. Nosotros llegamos al cielo porque a Cristo le place, a través de su sacrificio, cuando creemos en Él, abrir la puerta para que nosotros podamos tener vida eterna. Gloria. Pero como no quiero hablar yo, me agrada más que sea la palabra la que hable. Vayamos por un momento al libro de los Evangelios, el de Marcos capítulo 16. Y yo sé que ustedes probablemente conocen el texto de memoria. Marcos capítulo 16. Probablemente usted conoce el pasaje de memoria. Marcos 16, verso 15 en adelante, dice la palabra de Dios. Y les dijo, ¿quién les dijo? Cristo. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y fíjese bien lo que dice el verso 16. El que creyere y fuere bautizado será que
será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hay algo ahí muy importante, amado, porque cuando algunas o muchas personas leen este verso, piensan que el bautismo salva. Pero tengo que decirle bíblicamente que el bautismo no salva. Quien salva es Cristo. Quien salva es Cristo, aunque el bautismo es una ordenanza de Cristo a la iglesia y es importante para la salvación. Te dirá, pastor, pero si usted ha dicho ahora mismo que el bautismo no salva, ahora está diciendo que es importante para la salvación. ¿Cómo usted se está contradiciendo? No, no es contradicción. Le voy a explicar ahora. Vea el mismo texto bíblico. Mire cómo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero mire cómo continúa el verso. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Entonces, ¿qué es lo que condena? No creer. Ahora, hay algo muy importante, amado, y es que cuando usted y yo hemos sido creyentes o somos creyentes, nosotros debemos dar testimonio ante el mundo de que hemos sido salvos. Y por tanto, nuestro testimonio delante de los hombres, delante del mundo, precisamente es la inmersión dentro de las aguas, que es el bautismo. Cristo, y quizás no tenga, como dije, todo el tiempo para ir verso por verso, pero Cristo en cierta ocasión, hablando dijo, enseñando dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, si yo he creído y he sido salvo, de la forma que yo testifico ante los hombres de que yo soy salvo, es cuando yo voy a las aguas del bautismo y allí soy sumergido para testificar a los hombres que yo soy salvo. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por eso entonces es importante el bautismo. La pregunta sigue siendo: bueno, pastor, pero si quien salva es Cristo. Porque el bautismo, porque con el bautismo nosotros estamos confesando a Cristo delante de los hombres. El que me confiese, yo le confesaré, pero el que no me confiese, yo no le confesaré delante de mi Padre. Nosotros tenemos, amado, muy claro a través de las Escrituras que Cristo, cuando colgaba de la cruz del Calvario, a ambos lados de él habían dos ladrones. Y en un momento dado, mientras estaban aquellos hombres al lado de Jesús, uno de ellos habla a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con aquella simple expresión, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, además de muchas cosas que aquel hombre estaba reconociendo allí, hay dos cosas importantes que a mí me llaman la atención que él reconoce cuando le dice a Jesús esta expresión: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Número uno, está reconociendo a Cristo como Señor. Y número dos, lo está reconociendo como Rey. Señor, ¿por qué? Porque es una persona que está en autoridad. Número dos, como Rey, porque le está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo: tú eres mi Señor, pero también tú eres mi Rey. Y además de muchas lecciones que hay en esa expresión, ¿saben? Porque aquel hombre estaba viendo hacia lo que es eterno. Sus ojos no estaban puestos en el momento, sus ojos estaban puestos en
la eternidad. Porque Él dijo, después de este momento, algo más nos espera. Él sabía que iba a morir allí. Sabía que los tres que estaban allí contándose Él sabía que los tres habían de morir en aquella cruz. Y sus ojos están puestos más allá del momento presente, entendiendo que vendría un momento donde aquel que colgaba de la cruz a su lado vendría a reinar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lo que otros no pudieron reconocer, lo está reconociendo aquel hombre allí al pie de la cruz. Allí, amado, hay una profundidad teológica tremenda, un conocimiento revelado allí tremendo, amado, para nosotros poder enseñar tantas cosas acerca de quién es el Mesías. Pero lo dejamos ahí. Lo que simplemente quiero es que veamos que cuando aquel hombre reconoce a Jesús como Señor y como Rey, la respuesta de Jesús fue: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Dicho sea de paso, hay una versión de la Biblia que la utilizan los testigos de Jehová, y perdone que sea tan directo, pero ellos utilizan una versión que dice: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Eso cambia completamente el sentido de la escritura, porque no es lo mismo decir hoy te digo estarás conmigo en el paraíso a decir lo que dice la escritura en la versión Reina Valera o en otras versiones como la verdad. Bueno, hay muchas versiones. La cosa es que el sentido cambia, amado, porque cuando Jesús le habla a él, le está diciendo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que le está diciendo eso entonces es que Jesús tenía la autoridad y el poder para salvar, porque le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, lo que le está diciendo Cristo a aquel hombre es: yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy uno de los caminos, soy el camino. Quiere decir, amado, que es a través de creer en Jesús que nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. En el libro de los Hechos hay algo muy especial. En el verso 19, verso 3, capítulo 3, vaya conmigo. Como dije, amado, esto fue algo así, ¿verdad? De momento que tuvimos que reagrupar todo esto así en un momentito, ¿verdad? Porque nos llamaron hoy y ya usted sabe. En cuestión de unos minutos tuvimos que reagrupar todos estos pasajes bíblicos para compartirlo con usted en esta tarde. Pero vayamos al capítulo 3 de los Hechos y vamos a ver lo que dice el verso 19. Y luego sí, el verso 19 dice, capítulo 3, verso 19. El apóstol Pedro, o Pedro el discípulo, ¿verdad?, está hablando a aquella multitud que está hablando, que está reunida en el aposento alto el día que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Allí él está hablándole a todas estas personas, y en medio de lo que está diciendo, en medio de su mensaje, en el verso 19, debo, ¿verdad?, tomar eso para atrás. El capítulo 2 es el que habla acerca del sermón que él predicó allí en el aposento alto. El capítulo 3 es después que él, ¿verdad?, a través del poder que Cristo le había conferido, hace la curación, ¿verdad?, de aquel cojo, que aquel cojo le mira y Pedro le dice: no tenemos, o no tengo oro, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús lo que tengo te doy, levántate y anda. Luego, en medio de lo que él está hablando, una de las expresiones que utiliza a aquellas personas que les está hablando cuando llegó al templo, dice: así que arrepentíos
y convertíos para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El verso ahora sí, amado, en el capítulo 2, vaya atrás. Es que quería compartir el 2 primero y luego el 3, pero vaya atrás un momento al capítulo 2, verso 37. Aquí sí él está hablando a la multitud que se reunió allí en el aposento. Y mire lo que dice ahí en el verso 37. Al oír esto, o sea, el mensaje que él había predicado, al oír esto se compungieron de corazón. Capítulo 2 de los Hechos, verso 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, la misma expresión otra vez: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No tengo, ¿verdad?, la oportunidad de romper todo el verso bíblico, pero ahí está dando a entender una vez más, amado, la conexión que hay entre lo que es creer y entre lo que es ser bautizado, para nosotros, amado hermano, tener entrada al reino de los cielos. Pero vuelvo a repetir, amado, de acuerdo a lo que Cristo le dijo a aquel hombre que estaba colgado de la cruz, que no tuvo oportunidad de ser bautizado, sino simplemente de creer. Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, solamente creer en Cristo le abrió puerta para entrar al reino de los cielos. Pero vuelvo a repetir, amado, el bautismo es importante para lo que es la salvación, porque es nuestro testimonio delante de los hombres de que somos salvos, y debemos testificar que hemos sido salvos. Por eso usted ve esa conexión entre lo que es ser salvos y lo que es el bautismo. Pero vuelve a utilizar la misma expresión otra vez Pedro en este verso bíblico, dice arrepentíos, que es la misma expresión que utiliza en el capítulo 3 y verso 19, que dice arrepentíos. Aunque en el verso 19 del capítulo 3, él, ¿verdad?, utiliza no solamente la expresión arrepentirse, sino convertirse. Eso está en Hechos 3:19. En este caso solamente utiliza la expresión arrepentíos, y luego en el capítulo 3, arrepentíos y conviértanse. Lo que quiere decir esto, amado, que entonces quien tiene entrada al cielo es aquel que cree en el Señor Jesucristo. Esto es lo fundamental y lo básico. El que tiene entrada al cielo, amado, es aquel que cree en el Señor Jesucristo. En otras palabras, se arrepiente de su pecado, pero también se convierte. El que se arrepiente y el que se convierte. Arrepentirse es reconocer que lo que hemos hecho está mal, y esto produce cierta carga de pecado en nosotros que nos hace avergonzarnos por lo que hemos hecho. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo vine al Señor, que mucho lloré. Lloré como un niño, porque comencé a recordar todo lo que había hecho y la misericordia que Dios había tenido para conmigo. Él, siendo Dios, podía haber acabado conmigo, mas sin embargo tuvo misericordia, extendió su amorosa mano, me salvó, y aquel día yo lloré como un niño. Todavía hay momentos donde recuerdo la misericordia de Dios y tengo que llorar y decir: gracias, Señor, por tu misericordia. Arrepentimiento, reconocer la culpa de nuestro pecado. Pero convertirse es tomar la decisión de cambiar de
de camino, cambiar de dirección. Vamos en un rumbo y al nosotros arrepentirnos de la vida de pecado que llevamos, hacemos como dicen los soldados. El hermano Jimmy me puede ayudar con eso. About face. Así que macho, ¿verdad, hermano Jimmy? Yo no sé mucho de eso, pero el hermano Ángelo también me va a ayudar. ¿Quién más así? Hermano, no sé, ¿cuántos veteranos tenemos aquí del ejército? Para no equivocarme, levante su mano. Hermano Ángelo, hermano Jimmy, hermano Julio, hermano Juan José. 4 veteranos del ejército. Aleluya, qué bueno. Y ahora están en el ejército del cielo. Es cambiar de camino. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses en la segunda carta a los Corintios, dije Colosenses, debí decir Corintios, perdón. Cuando él escribe a los Corintios en la segunda carta, el capítulo 5, dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es convertirse. No solamente arrepentirse, sino convertirse. Eso es convertirse. En algún libro de teología, alguien explicando, un teólogo explicando acerca de lo que es la conversión, él dice: eso es cuando una persona toma un tren y montado en el tren, mientras va viajando, se da cuenta que va en el rumbo equivocado. Se baja de ese tren reconociendo que va en ruta equivocada. Luego toma el tren que lo lleva a la ruta correcta. Se monta en él y va al rumbo correcto. Eso es convertirse. Ya dejamos la vieja vida, ahora vivimos una vida nueva. A veces me pienso que hay mucha gente arrepentida pero no convertida. Eso pienso yo. Me puedo equivocar y Dios quiera que esté equivocado. Pero la realidad, amado, es que yo puedo arrepentirme, o sea, yo puedo sentir culpa por el pecado, llorar delante de Dios por causa del pecado, pero quedarme ahí. Y eso es peligroso. Porque cuando yo no tomo la decisión de convertirme, o sea, de tornarme del camino equivocado, mi vida está corriendo peligro. Porque no es simplemente sentir dolor o culpa por el pecado, es tomar una decisión para vivir una vida diferente. Eso es convertirse. Estos son, amados, fundamentos muy básicos del Evangelio, ¿saben? Me perdona que yo esté en algo tan básico, pero decía ahorita, ¿verdad?, que a veces es bueno recordar lo que es básico, ¿no? Para que no se nos vaya a olvidar. Gloria al Señor, ¿ok? ¿Verdad? Se quede allí tan escondidito que no podamos recordarlo. La palabra de Dios entonces nos da a entender, amados, que lo que nos da entrada al cielo es creer en el Señor y convertirnos a Él. En otras palabras, creer en el Señor. Y déjeme decirle, amado, que la realidad que nosotros tenemos bíblicamente hablando es que aquellas personas que creían en el Señor, amado, aquella obra se manifestaba en una forma impresionante en aquellas personas, porque ellos, al creer en el Señor, amado hermano, ellos aceptaban la fe por completo, de tal manera que estaban dispuestos a cualquier cosa por la fe, aún a dar su propia vida. Por eso, a través de la historia de la iglesia, nosotros vemos tantas personas que tuvieron que sacrificar, o debo decir que tuvieron que poner su vida por causa de su fe, porque el sacrificio lo hizo Cristo. Pero mucha gente tuvieron que ofrendar su fe por causa del Evangelio. Y tenemos a través, amado, de la historia muchas y tantas personas, entre ellos, ¿verdad?, de muchos que hay, los mismos discípulos
tuvieron que ofrendar sus vidas por causa de la fe en el Señor. Pedro, la Biblia no lo registra, pero sí en la historia del cristianismo encontramos que llegó un momento donde tuvo que ser sacrificado o martirizado, que es la palabra correcta. Tuvo que ser martirizado por causa de su fe. Y estando allí frente a las personas que lo iban a matar, él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. A mí crucifíquenme con mi cabeza hacia abajo. Eso lo dice la historia del cristianismo. En la Biblia no lo va a encontrar, pero si estudia libros de historia de la iglesia cristiana encontrará eso. Comentaristas y personas que, ¿verdad?, hablan acerca de ello. Y entonces él iba a morir crucificado y pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él sintió que no era digno de morir como Jesús su maestro. Y así muchos de los discípulos, la mayoría de ellos unos fueron crucificados, otros fueron quemados, encendidos en llamas, y así sucesivamente, otros decapitados. El único que murió de muerte natural, y porque la gracia de Dios así lo permitió, fue el apóstol Juan, porque en los días de Nerón lo llevó a matar, simplemente que la mano milagrosa de Dios lo salvó. Lo echaron dentro de una olla hirviente. Una olla hirviente, allí dentro lo echaron, y la poderosa mano de Dios lo guardó de morir, como pasó con aquellos jóvenes hebreos en el horno de fuego, que Dios también, ¿verdad?, les guardó la vida. Milagrosamente salió vivo de allí. Luego de ahí lo enviaron a la isla de Patmos, donde Dios le da la gran revelación que hoy estábamos leyendo, Apocalipsis. Y es allí donde entonces Juan, a través de aquella revelación, comienza a escribir. Y lo que hoy estamos nosotros leyendo en Apocalipsis, amado, lo escribió aquel hombre después de Dios haberle preservado la vida de una muerte segura, porque Dios todavía tenía propósitos con él. Se piensa que después de salir de la isla de Patmos, probablemente 2 años después, lo máximo 4, entonces él muere de muerte natural. No morimos cuando alguien quiera quitarnos la vida, morimos cuando el Dios del cielo determina que es día de nosotros morir. Así que, si a usted le dan una mala noticia, los médicos, vaya delante del Señor y pregúntele al Señor: Señor, ¿llegó mi tiempo o todavía me vas a extender vida? Porque no es lo que diga el médico, aunque un diagnóstico médico le puede estremecer el corazón y la vida a cualquiera, ¿sabe? Pero sobre el diagnóstico médico está el Dios del cielo, que es el dador de la vida. Bueno, déjenme tratar de resumir todo esto. A través de la Biblia nosotros encontramos, amados, muchas cosas que nos hablan acerca de lo que es la entrada al cielo. Y ya, amado, de fundamento para dejar saber, para ir acortando, dejar saber que es a través de Cristo que nosotros tenemos entrada al cielo. Pero la realidad, amado, es que cuando nosotros hemos creído y nos hemos convertido, la vida del creyente es muy diferente a la vida del que no es creyente, del que no sirve a Dios. Porque ahora, cuando venimos a los pies de Cristo, ya no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad de aquel que nos compró. Por eso Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, entrega tu voluntad. Ya no es como tú quieres. El Señor se lo dijo a Pedro: Pedro, antes te ceñías, pero cuando ya vayas creciendo, otro te va a ceñir. Y eso tenía un significado, amado. Eso estaba hablando también de lo que iba a ser el martirio de Pedro. En otras palabras, cuando lo iban a llevar a morir por la causa de Cristo, porque lo iban a ceñir, lo iban a amarrar, lo iban a, ¿verdad?, a tomar de tal manera que ya él no iba a ser como él quería, sino como querían las personas, que lo iban a llevar a la muerte. Pero en el sentido, ¿verdad?, espiritual, nosotros podemos entender que ahora, de alguna forma u otra, ya Pedro no hace ni hacía lo que él quería, sino lo que Dios le decía que debía hacer. Al igual que cada uno de nosotros, que debemos hacer y debemos vivir para Él y por Él. Ya no es como yo quiero, sino como Él quiere.
Él es el dueño y Señor de mi vida. Por tal razón, amado, nosotros vemos entonces que ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. No vivimos como nosotros queremos, sino como Él quiere. Por tal razón, entonces, nosotros vemos que a consecuencia de creer en el Señor y convertirnos a Él, hay un estilo de vida que todos nosotros debemos vivir, llevar, manifestar. El creyente debe ser conocido o reconocido entre el montón. El creyente debe ser conocido o reconocido entre el montón. Debe ser reconocido. Si el creyente no es reconocido entre la multitud, hay un problema. Y cuando yo digo esto, amado, no quiere decir que donde quiera que usted vaya, la gente automáticamente va a saber que usted es creyente. Trate de interpretar correctamente lo que estoy diciendo, amado. Y es que, como pasó, por ejemplo, con aquellos jóvenes hebreos, en los días de Babilonia, la gente tuvieron que reconocer quiénes eran ellos. Cuando hablamos de Daniel, la gente tuvieron que reconocer quién era Daniel. Cuando se habla de José, la gente tuvo que reconocer quién era José en los días del faraón. Así sucesivamente, amado, en nuestros días, donde quiera que nosotros vayamos, la gente tiene que reconocer y entender que nosotros somos hijos de Dios. Yo no tengo que ir con gabán y corbata donde quiera que vaya para que la gente diga, es cristiano. Yo puedo estar con un jean, con un mahón y un t-shirt, y la gente puede reconocer, ese me parece que es cristiano. Puedo ir hasta con una, dicen los puertorriqueños dicen una gorra, los mexicanos dicen una cachucha. Puedo ir hasta con una cachucha puesta para protegerme del sol. Pero aún así la gente podrá reconocer, y estoy hablando en una forma general, no de mi persona en particular, aún así la gente pueda reconocer, ese es creyente, es cristiano. Y amado, de eso se trata, que donde quiera que nosotros vayamos, la gente reconozca que nosotros somos creyentes. Pero vamos allí, amado, una vez más al consejo bíblico, y verdad, quisiera poder compartir tanto, pero el tiempo no nos alcanza para ello. Vayamos a Efesios capítulo 4. Le voy a compartir algunos pasajes bíblicos, porque por alguna razón, amado, no sé por qué, pero por alguna razón Dios me detuvo y me detiene en la expresión que repetimos al comienzo de la lectura: mentira. Mentira. Ahí Dios me detiene. Él sabrá por qué. Efesios capítulo 4, verso 25. Digo una vez más, la vida del creyente debe ser conocida y reconocida entre el montón. En otras palabras, debemos ser, amados, reconocidos por la gente como que somos hijos de Dios. Y claro, yo creo, amado, que más importante, siempre lo he creído, que más importante a ser reconocidos ante la gente es que nos reconozca Dios. Que Dios pueda dar buen testimonio de nosotros, como lo hizo de Job. ¿Recuerdan del libro de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Dios hablando con Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Qué bueno es cuando Dios da testimonio de nosotros. De Abraham dijo, ¿cómo voy a esconder lo que voy a hacer a mi amigo Abraham? Tengo que hablar con Abraham, tengo que dejarle saber lo que voy a hacer con Sodoma y con Gomorra. Impresionante, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, ya no voy a llamarlos más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora les llamaré amigos. Yo quiero ser amigo de Jesús. Yo voy en busca de eso, ¿sabe? Y usted dirá, pastor, tantos años sirviendo al Señor y todavía usted no es amigo de Jesús. El apóstol Pablo escribió a los filipenses y les dijo, no es que lo haya alcanzado ya, pero olvido lo que está atrás para extenderme a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta. Esa es una de mis metas. Quiero ser amigo de Jesús.
Pero eso es otro tema, ¿verdad? Lo tiene, amado, Efesios capítulo 4, verso 25. Mire lo que dice allí. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad, cada uno con ¿qué? Fíjese que el apóstol Pablo no utiliza la palabra hermano, dice con su, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de esa? Esa pregunta está en la Biblia. ¿Quién es mi prójimo? En el camino había un hombre tirado y pasó un sacerdote, pasó un levita, pero luego pasó un samaritano, y aquel hizo misericordia con él. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo el que está a mi alrededor. Todo el que está a mi alrededor es mi prójimo. Y la Biblia está diciendo allí claramente, Efesios 4, 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Amado, y para decirles rapidito, ¿verdad? Si usted analiza lo que Pablo habla a los efesios, una de las cosas que él está hablando es que la iglesia es un cuerpo. Y cuando dice que somos unos miembros de nosotros, precisamente está hablando de lo que es ese cuerpo. Por tanto, donde quiera que usted vaya y usted encuentre, amado, a un hermano suyo en la fe, aunque usted no lo conozca, ese es su prójimo. Hable verdad con su prójimo, no mienta. Colosenses capítulo 3, verso 9. ¿Lo tiene? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Primera de Timoteo verso 8 en adelante, y con esto nos vamos a conectar a donde comenzamos en el libro de Apocalipsis, y vamos a cerrar los pasajes bíblicos con esto ya. Lo tiene, amado, primera de Timoteo capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿Usted había escuchado eso antes? Si uno la usa legítimamente. Usar algo legítimamente es, en otras palabras, usar las cosas sin hacer trampa. Sí, porque hay gente que le gusta hacer trampa. Sí, sí, eso es cierto. Hay gente que le gusta hacer trampa en los exámenes, en los trabajos. Bueno, había alguien en cierta ocasión que estaba tratando de convencerme para hacer trampa. Decía, pero tú puedes hacer esto, aquello, lo otro. No te preocupes, yo estoy bien y soy feliz como estoy. Si se usa, o si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. ¿Escuchó la palabra otra vez? Mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios
bendito que a mí me ha sido encomendado. Termino, amado, volviendo a Apocalipsis capítulo 21 y verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra de Dios, amado, y solamente hemos utilizado algunos pasajes bíblicos y, como dije, ¿verdad? Quizás usted está probablemente analizando cómo esto se amarra una cosa con la otra. Cuando tengamos más tiempo hablaremos más acerca de esto, amado, pero simplemente quise compartir esos pasajes bíblicos para que después usted se los lleve y los analice con calma en su tiempo, en su casa, donde usted acostumbre a escudriñar las escrituras, y usted pueda, amado, amarrar uno con otro y entender lo que la palabra de Dios establece, que ninguna de estas personas de las que se ha hablado aquí en este momento, amado, tiene entrada al cielo. Vuelvo a repetir, el fundamento es creer en el Señor Jesucristo. El carcelero de Filipos dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es una de las preguntas, si no la pregunta más importante que cualquier ser humano puede plantear, puede hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque la realidad, amado, es que la ira de Dios se habrá de manifestar sobre la tierra, sobre el mundo. Y cuando hablo la tierra y el mundo, estoy hablando tanto de la creación de Dios como aquellos que han sido creados por Dios. En otras palabras, la naturaleza como también la raza humana. El juicio de Dios se habrá de manifestar sobre la tierra, sobre el mundo. Y la gran pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que esa es la pregunta más importante que cualquier ser humano puede formular, puede plantear, puede hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Simplemente, el carcelero de Filipos, ¿verdad?, escuchó aquella respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero también tu casa. Amado, aquello fue una palabra profética para aquel hombre, ¿sabe? Fue una palabra profética. No quería decir que porque él se salvara, la familia se iba a salvar automáticamente. No, aquello fue una palabra profética para aquel hombre. Porque en el libro de los Hechos encontramos que aquel hombre creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo, pero luego también su familia, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, fueron salvos por aquel mensaje, porque reconocieron que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el Redentor. Y todos creyeron en el Señor. Por eso se cumplió lo que aquel hombre le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Pablo, ¿verdad?, fue el que le habló. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y claro, muchos de nosotros nos ha tomado esa misma palabra para aplicarla a los nuestros, pero la realidad es que aquella palabra fue una palabra profética para aquel hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el principio fundamental. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer. Creer en el Señor Jesucristo. Eso abre la ventana, o la puerta, debo decir. Eso abre la puerta para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Pero luego, partiendo de eso, nuestra vida debe ser una vida santificada. Porque la Biblia establece claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que hay una consecuencia para aquel que no vive la vida en santidad. El que no vive una vida en santidad, la consecuencia es que no verá al Señor. Entonces, eso me está diciendo a mí
Y además de creer en el Señor, yo tengo que vivir una vida correspondiente a lo que he creído. Porque la pregunta que pudiéramos hacernos a nosotros mismos, si realmente yo he creído, ¿qué clase de vida voy a vivir? Si realmente yo he creído, ¿qué clase de vida corresponde a lo que yo he creído? Lo que tú y yo creemos es bien importante, porque tu vida y mi vida, y escucha bien esto, tu vida y mi vida habrá de reflejar lo que realmente hemos creído. Tu vida y mi vida habrá de reflejar lo que realmente hemos creído. Lo repetiré por tercera ocasión. Tu vida y mi vida reflejará o manifestará lo que realmente hemos creído. Si yo digo que Jesús es mi Señor y Él es mi Salvador, yo tengo que vivir como que eso es una realidad. Porque si no, todavía yo no he creído. Estoy confesando con mis labios algo que mi corazón todavía no ha aceptado. Jesús habló a Israel y le dijo: vosotros con vuestros labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Mis palabras no son las que hablan, son mis hechos las que determinan el peso de mis palabras. Si yo digo que he creído en el Señor, yo creo que Él debe ser el Señor y dueño de mi vida. Y permítame darle un golpe último encima del clavo de la mentira. No sé por qué razón sigo hablando de esto, pero hay personas que dicen: soy cristiano, pero sus vidas no están reflejándolo de esta manera. No podemos mentir, porque el que miente no puede decir que es cristiano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque los que heredan el reino de Dios son aquellos que han creído, los que creen. Por tanto, si por alguna razón u otra usted hoy es confrontado con alguna verdad en esta tarde, amado, yo espero que los reconozcamos y vayamos delante de Dios y digamos: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Cuando llegue la hora de llenar papeles, sea sincero, no mienta. Cuando llegue la hora de confrontar situaciones, sea sincero, no mienta. Cuando llegue la hora de confrontar culpa, sea sincero, no mienta. Yo siempre he creído, amado, que nosotros todos debemos ser responsables de nuestros propios hechos. Es bien fácil ser confrontado ante una persona o ante un grupo de personas y decir: no, aquel es el culpable. No, el otro es el culpable. No, es el otro el culpable. ¿Y qué tal de mí? ¿Qué has hecho, Adán, la mujer que me diste? Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Y ya pues la serpiente no tenía más a quién echarle culpa. Pero Dios es justo, ¿sabe? Le echemos la culpa a quien querramos echársela. Dios siempre es justo. Y Él entendió y les hizo reconocer y entender a aquellas 3 personas que eran culpables. Porque le habló al hombre y le dijo: con el sudor de tu frente tendrás que ganarte el pan día a día, y la tierra te producirá cardos y espinos. A la mujer le dijo: con dolor parirás a tus hijos.
Algunas damas dirán, ay, Adán. Pero la realidad es que todos somos culpables. Con dolor parirás tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y eso es para una conferencia matrimonial, ¿sabes? Eso es para otro día. Tu deseo será para tu marido. Y número 3 le dijo a la serpiente: te arrastrarás por el polvo de la tierra y del polvo te alimentarás. Dios es justo. Y Él da a cada quien lo que cada quien merece. Por tanto, amado, usted y yo, cuando lleguemos el momento de ser confrontados, no mintamos. ¿Sabe qué? Usted no sabe con cuántas personas, y ahora soy bien directo hasta cierto punto, usted no sabe con cuántas personas uno tiene que tratar en tantas ocasiones que uno, al mirar los ojos y al escuchar las respuestas, uno entiende, está mintiendo. Pero yo no soy juez, Dios es juez y Él habrá de juzgar. Pero la Biblia dice: no mintáis los unos a los otros. Y debemos ser responsables de nuestros propios actos y nuestros propios hechos. Porque cuando usted y yo no somos responsables de nuestros propios actos, de nuestros propios hechos, de nuestros pensamientos, de todo lo que hacemos, eso nos va a llevar a una vida desagradable. ¿Sabe qué, amado? Hay gente que lamentablemente se ha acostumbrado tanto a la mentira que llega un punto que los únicos que se creen la mentira son ellos mismos. Sí, amado. Es lamentable, pero eso es una gran realidad. Yo he conocido personas así, que mienten tanto que llega un punto de su vida que todo el mundo sabe que ellos son mentirosos menos ellos mismos. Todo el mundo sabe, eso es un mentiroso, y ellos no saben eso. Ellos no lo han podido reconocer porque se han adaptado tanto a un estilo de vida que ellos mismos se creen todo lo que dicen, y todo el mundo, si supiera. Qué triste, ¿no? Qué triste, qué triste. Pero esa es una gran realidad. Y amado, yo le dejé muchas cosas ahí en la Biblia que no entré a ellas. Pero tenemos que tener mucho cuidado como creyentes, amado, que la verdad de Dios esté en nosotros. Y cuando usted se sienta retado, como dicen algunas personas por ahí, a mí me lo han llegado a decir, es que eso es una mentirita blanca. Yo estoy buscando eso en la Escritura, a ver dónde me topo con eso, y todavía no he encontrado eso de una mentirita blanca. ¿Qué querrá decir eso? Mentirita blanca. Interesante. Mentirita blanca. Estoy buscando en la Escritura a ver dónde encuentro esa expresión, mentirita blanca. Bueno, nos ayude el Señor. Inclinamos los rostros. Buen Dios.